Entonces, hay palabras que el Señor nos ha hablado que cumplen una función y somos responsables, y en eso la iglesia y todos nosotros, el pueblo y a donde esté llegando el mensaje, debemos entender que somos responsables de cada palabra que Dios pone en nuestro corazón. Somos responsables de aquello, de cumplirla o permitir que se cumpla o trabajar para que se cumpla. Recuerde que toda voz de Dios también es condicionada a cómo la pueda recepcionar una persona. Amén. Entonces es interesante que la palabra que sale de la boca del Señor trae el deseo de Dios, trae el pensamiento de Dios, solo que lo comunica para que nosotros lo podamos entender desde una voz. Ahora el Señor Jesús, estando con sus discípulos en el capítulo 6, verso 63, dice algo más acerca de la palabra o de lo que sale de la boca de Dios, porque Él es Dios, solamente que se encarnó en una persona. Y dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, palabras que salen de mi boca, estaría diciendo, ¿cierto? Son espíritu y son vida. Entonces tiene que la palabra provocar un efecto espiritual en nosotros. Tiene que provocar un efecto espiritual en aquel que la recepciona. Tiene que provocar un efecto de vida. Recuerde que para palabra vida del griego se definen de dos palabras originales. La primera palabra que se traduce como vida del original griego es la palabra bio. De ahí viene la palabra biología para definir vida. Y es lo que nosotros vemos naturalmente, la vida biológica, ¿cierto? Que nace, que crece, ¿cierto? Desde lo natural. Pero cuando el Señor habla de una vida en abundante, cuando dice que mis palabras son vida, ya no es una vida bio, sino que es una vida zoe, que es una vida espiritual, que esa es la palabra griega para definir vida, zoe, una vida espiritual. Entonces es interesante que nosotros ahora también necesitamos entender que las palabras que salen de la boca de Dios no solamente son pensamientos hablados, no solamente son deseos de Dios hablados, sino que son espíritus. Un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, pero me adelanto. Dios le lanza un desafío a alguien y ese desafío es humanamente imposible. Imposible. Uno lo mira desde lo natural y dice, es difícil. Un ejemplo, ser pastor. Humanamente debería ser imposible. Ya llevar una familia cuesta, ¿o no le cuesta llevar una familia? ¿Cierto que sí? Cultivar relaciones, cumplir con las finanzas, cumplir con los compromisos financieros, establecer, ¿cierto?, una buena relación. Es difícil. Imagínense llevar a toda una comunidad, que cada uno tiene una situación, una dificultad, un problema, y hay que atender. Y hay que atender, y hay que atender, y hay que atender, y hay que atender. Y pareciese que fuese difícil, hermano mío, pero el Señor, cuando te da la palabra y te aparta para lo que Él te pone a trabajar, Él pone un espíritu en nosotros, un espíritu de vida, y esa palabra, que ese espíritu nos debiera habilitar, capacitar para la obra que el Señor nos ha encomendado. Dígame amén, por favor. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted? Que cuando el Señor le hable, aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, aunque delante de sus ojos pareciese que no se puede, si el Señor lo dijo, esa palabra es espíritu, y esa palabra espíritu le va a habilitar a usted para poder ver esa palabra que el Señor le está entregando. Dígame amén. Y le va a dar vida. Le va a dar vida. Es una vida sobrenatural, es una vida abundante que solo el Señor sabe dar. Entonces, qué lindo lo que dice el Padre a través del profeta Isaías y lo que dice ahora el Señor acerca de las palabras que salen de su boca. ¿Cuál es el problema? Cuando la palabra es recepcionada, cuando la palabra entra por nuestros oídos y no siempre la entendemos, ni la comprendemos. Vuelvo a la parábola del sembrador. Una tierra fue la que produjo y dio fruto y producción. Y esa tierra fue la que oyó, según Mateo capítulo 13, es la que oyó y entendió.
Y cuando se conjuga el oír con el entender la voz de Dios, esa tierra produce y esa tierra lleva fruto. Llamémoslo así ya más claramente. Cuando una persona oye el mensaje de Dios que sale de su boca y entiende el mensaje, esa persona va a producir y esa persona va a dar fruto. Entonces es importante que el Señor hable, sí, importantísimo. Importantísimo, porque las palabras son el deseo, pensamiento de Dios que quieren verse ejecutados en nuestra vida. Es importante que Dios nos hable, sin lugar a dudas, porque sus palabras son espíritu y vida y nos van a habilitar a lo que el Señor nos está encomendando o a los días o meses o años que vendrán. Pero es tan importante el que la recepciona. El que la recepciona. Porque vuelvo a la parábola, el sembrador no quería hablar de ella, pero me estoy dejando guiar. En 3 tierras se perdió la misma palabra que en una tierra fue productiva. La que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales y la que cayó entre espinos. Se perdió esa palabra. Y era el mismo sembrador y la palabra era exactamente la misma. Solo que hubo una tierra que oyó y entendió. Entonces, ¿en qué debe trabajar la iglesia? ¿En qué debemos trabajar todos nosotros? Que el Señor no solamente nos haga oidores, sino que nos dé el entendimiento para poder comprender lo que está saliendo de la boca de Dios, para que lo podamos creer. Amén. Entonces necesitamos, y Pablo lo entendió. Si usted lee la carta a los Efesios, en su primer capítulo, Pablo dice, ruego al Padre para que le dé espíritu de revelación, para que les dé espíritu de conocimiento. Y ruego al Padre para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Entonces el entendimiento tiene ojo. Tiene que haber revelación. ¿Qué es revelación? Quitar la cubierta. Lo que no vemos, ahora lo vemos. Lo que no entendemos, ahora lo entendemos. Que venga espíritu de conocimiento, entendimiento. Entonces es importantísimo, hermano mío, que no es tan solo lo que sale de la boca de Dios hacia nuestra vida, porque puede ser que el Señor esté hablando, manifestando sus deseos, manifestando sus pensamientos y nosotros no estemos entendiendo. Y ahí estamos en serios problemas, que no estemos entendiendo. Porque cuando el Señor nos llame a su tribunal, que es un tribunal de Cristo, el bemá del Señor, vamos a dar cuenta por lo que Él quería que hiciéramos y no por lo que nosotros queríamos hacer. Amén. Amén. ¿Cuántos recibieron a Cristo en el transcurso de su vida? Manito arriba. Perfecto. Entonces a usted le dieron una vida y con esa vida usted hizo lo que quiso, lo que no quiso, fue donde quiso, comió lo que quiso, hizo lo que quiso, y parece que yo también, y parece que lo hicimos mal, porque terminamos reconociendo a un Salvador. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Y terminamos reconociendo a un Salvador porque nos equivocamos y dijimos, con la vida que me dieron me metí en esto otro, aquí, acá, no aguanto más, necesito al Salvador. Y cuando terminamos recibiendo al Salvador, ¿usted cree que recibimos al Salvador para seguir haciendo la vida que llevábamos? No, pues hermano, si esa vida ya la perdimos. Nos dieron una vida no para que volviéramos a hacer lo mismo que queríamos antes, sino que nos dieron una vida para ser receptores de la voz del Señor y poder hacer con esa vida nueva que nos dieron los deseos del Padre, los deseos del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que nosotros necesitamos analizarnos en este 9º mensaje ya, hermano, es mi vida está haciendo lo que Dios quiere que haga. Estoy invirtiendo mi tiempo en lo que Dios quiere que lo invierta. O sigo en la vida pasada haciendo lo que yo quiero, solamente que hoy reconozco a Cristo, viviendo como yo quiero, etc. Miren, no quiero incomodar a uno, sino a todos. Porque estamos en tiempos finales. Y es algo que necesitamos reflexionar. Entonces, por eso el Señor le dijo a estos escribas, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
Mucho pueblo escuchó lo mismo. Unos lo entendían y seguían al maestro. Otros escucharon exactamente el mismo mensaje y se devolvían, no le seguían. Unos escucharon el mismo mensaje y le decían: este es el Cristo. Otros le decían: falsante, endemoniado. Y algunos le decían cosas realmente feas, feísimas, que no puedo reproducir. Pero ya que te digan endemoniado es ofensivo, ¿cierto? Que te digan endemoniado es ofensivo. Y así le decían al Señor, pero recibían el mismo mensaje. Y algunos: ay, gracias Señor, tú eres el Cristo. Ay, qué lindo, ¿cierto? Como aquel ciego que el Señor sanó y el Señor se lo encuentra y le dice el ciego: ¿quién eres tú para que yo te adore? Yo soy el Cristo. Y le adoró, hermano. Le adoró. Pero habían otros que escucharon el mismo mensaje y le decían cosas aberrantes al Señor. Entonces es interesante poder comprender y entender que si estoy escuchando la voz de Dios cada día, ¿cierto? Cuando se predica o cuando leo las Escrituras, o si el Señor me habla de una forma profética, que es tan lindo también, estoy siendo consecuente a la voz de Dios. ¿La voz está cumpliendo el deseo de Él? ¿O sigo viviendo en mi propia forma? Entonces, esta frase a mí, o esta pregunta del maestro, a mí me ha hecho mucho clic. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es una de las cosas que siempre oro al Señor y le ruego que me ayude, porque guiar a un pueblo, yo jamás predico algo y procuro, hermano, y de verdad no quiero a ver cómo lo dijera, procuro de verdad, cada vez que tengo el privilegio de predicar, jamás predico un mensaje por cosas que puedan estar pasando en la iglesia. Nunca. Ay, hay murmuración en la iglesia, voy a predicarle a los murmuradores. No. Uy, bajaron las ofrendas, le voy a hablar de las ofrendas. No. Jamás he tenido esa actitud. Uy, los hermanos andan peleados, voy a hablarle de Caín y Abel. No. Vive Dios que de los 12 años que tiene esta casa, jamás he predicado un mensaje pensando en los problemas que puedan haber. Siempre procuro predicar lo que Dios me habla, aunque yo vea totalmente distinto. Porque esta frase, hermano mío, ahora este último tiempo me ha marcado aún más. Estoy entendiendo el lenguaje. Y como pastor, porque necesito trasladarle la palabra a usted. Por eso cuando usted tenga la oportunidad de predicar, no venga a predicar, le digo a los predicadores, no venga a predicar lo que usted ya ha predicado por tiempo. Como que yo me manejo con esto. No, siempre procure lo que Dios quiera hablar. Lo que Dios quiera hablar. Y traiga rema fresco, traiga pan fresco. Le digo a los predicadores, pan fresco. No, es que este mensaje lo tengo ahí porque me ayudó a hacer como así. No. A no ser que Dios permita y quiera algo así. Pero por lo general, fresco. Frescura. Traigamos el lenguaje que Dios quiere, que el pueblo necesita. O el lenguaje que Dios desea comunicarlo. Amén. Entonces, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? La respuesta se la da el mismo Señor. Porque no podéis escuchar mi palabra. Dicho eso, quiero que veamos esta historia. Éxodo capítulo 2, verso 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Era interesante, se casaron en la misma tribu. Qué importante que busquen dentro de la misma tribu. Porque si buscan otra tribu, alguien va a tener que cambiarse de tribu. Y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido, ¿cuánto? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. Usted ya sabe de qué estamos hablando, ¿cierto? Y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Por qué dice que no pudo ocultarle más? Porque había un decreto de Faraón que todos los niños menores, ¿cierto?, tenían que ser asesinados. Es más, contrata a unas parteras que eran las que ayudaban a las hebreas a dar a luz, que si el niño era varón tenía que ser asesinado.
Ese es el espíritu de Faraón y es el espíritu de Herodes que hoy está operando con todas las leyes de aborto que se han declarado en el mundo. Entonces, cuando la familia ya no pudo ocultarle más por un periodo de 3 meses, dice que hicieron una canastilla, una arquilla, como una canasta de junco, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Porque mire qué interesante, yo no me gusta leer, sino que meditar en ella y pensar en la escritura, porque imagínense, el niño corría peligro. ¿Cómo habrá sido las matanzas en el pueblo de Israel acerca de los niños? Que una madre junto con su hija, la hermana del niño, prefieren que el niño se vaya en el río, en el Nilo, en una canastilla, ¿cierto? Donde hay fieras salvajes también, donde hay animales, un bebé, hermano, a que pueda ser asesinado. Vieron más esperanza en que se vaya en el río, ¿cierto? A que pueda ser sorprendido por Faraón, ¿cierto? Y darle muerte al niño. Bueno, así lo hicieron. Y le aparece en escena una mujer llamada la hija del Faraón. Esta hija de Faraón descendió a lavarse. ¿Y por qué digo que aparece en escena? Porque cuando Dios quiere cumplir su propósito, hasta el inconverso ocupa. ¿O no es así? Hasta el inconverso ocupa. Y dice que aparece la hija de este Faraón descendiendo a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla, el canastillo en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión, la hija del Faraón, totalmente distinta a lo que era el Faraón. ¿Cuál era el deseo de Faraón? Asesinar a los niños. ¿Cuál fue la actitud de la hija del Faraón? Compasión del niño. Dijo: de los niños hebreos es este. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque las aguas lo saqué. Hay una frase aquí del versículo 6 al versículo 10 que no anoté, pero sucedió que cuando encontraron al niño, María iba haciéndole el seguimiento al niño. Y cuando María ve que la hija de Faraón lo encuentra, esta niña hebrea, María, se va a donde ella y le dice: yo conozco una mujer hebrea que puede cuidarte al niño. Y ahí esta hija de Faraón le paga a esta hebrea, que era la madre biológica de Moisés, para que le cuide al niño. Y es interesante esto, hermanos míos, es interesante porque aparece la hija de Faraón, y para Dios la hija de Faraón fue alguien importante en la historia de Moisés, porque le preservó la vida, y Dios hace algo con la hija de Faraón para honrar lo que ella hizo por la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó, lo prohijó, y le puso por nombre Moisés. ¿Quién le dio el nombre a Moisés? La hija de Faraón. Quizás no está el relato, y que si está, por ahí aprendemos todo de cómo la habían llamado antes a Moisés. Solo tenemos el relato del nombre de Moisés que le da la hija de Faraón. Y ahora es tan tremendo. Por eso yo digo que Dios honra a esta mujer que lo adopta, que tiene compasión de él y respeta a Dios, siendo el Dios soberano. Respeta el nombre que le da la hija de Faraón, porque hay nombres que Dios tuvo que cambiar. Un ejemplo: a Jacob le cambió el nombre, a Abraham le cambió el nombre, a Sarai le cambió el nombre. Pero cuando viene Moisés, un nombre que se lo da la hija de Faraón, el Señor respeta el nombre. Y es curioso que después el Señor le dice: tienen que seguir la ley de Moisés, un nombre que se lo dio la hija de Faraón. Entonces es interesante esto, porque todo esto es algo que el Señor planificó para poder formar al libertador de Egipto.
para que tú nacieses y hoy estés acá. Y si sirve al Señor en algo específico, Dios tuvo que mover más de a una persona. Más de una persona para que tú llegaras acá. Desde tu concepción, desde tu gestación, desde tu nacimiento y desde tu vida. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Recuerde que Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a ser esclavizado en un lugar y que en ese lugar iban a estar cerca de 400 años. ¿Va conmigo? Cuando se cumple el tiempo de la profecía que Dios le había dado a Abraham del tiempo que iba a estar Israel en Egipto, dice que los hijos de Israel comenzaron a gemir a causa de la servidumbre, a causa de la esclavitud. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, de su servidumbre. Es interesante que el gemido y el clamor llega delante de Dios. Si estás pasando una necesidad, por lo menos la oración tiene por lo menos 7 niveles. 7 niveles. Está la acción de gracias, está la oración, está el clamor, está la intercesión, está el gemido. Se me van algunos. Pero aquí ocuparon los hijos de Israel el gemido y el clamor, que son distintos. El gemido y el clamor son distintos. Y dice que Dios escuchó el gemido, escuchó el clamor que subió, ¿cierto?, delante del Señor por causa de la servidumbre. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Aleluya. Oyó y se acordó del pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entendamos el contexto. Dios le había dicho a Abraham de una forma profética que Israel iba a estar 400 años en esclavitud. Paralelamente, el Señor le preserva la vida al que iba a ser el libertador. Israel empieza a gemir y a clamar, el gemido llega a los oídos de Dios y el Señor se acuerda del pacto que tenía con un padre, porque Abraham es padre, ¿cierto? Por eso le cambiaron el nombre a padre de multitudes. Se acordó del pacto de un padre para poder entender el clamor y el gemido de su descendencia. Ojo, padres, pongan atención, padres, porque puede ser que tus hijos hoy no estén caminando, puede ser que tus hijos hoy no estén en la casa del Señor, pero el clamor y el gemido de un padre Dios puede ocupar para bendecir a su descendencia. Amén. Tenemos que ir rescatando remas, tenemos que ir rescatando palabras. El gemido. El Señor se acordó del pacto de Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces, como paralelamente iba trabajando con Moisés y tenía que cumplirse el propósito o la profecía que tenía que liberar a su pueblo, después de 40 años en Egipto y después de 40 años en tierra de Madián, Dios se le aparece a Moisés. Y es interesante esto, que Moisés en tierra de Egipto se vestía como egipcio, se pintaba como egipcio, aparentaba como egipcio, pero por dentro era hebreo. ¿Cierto que sí? Como hebreo. Sabía que lo estaban formando y preparando para ser príncipe, porque era hijo de la hija de Faraón. Cuando huye al desierto, empieza la segunda etapa de Moisés. Ya no como egipcio, ya no tan solo como hebreo, sino que por 40 años habitó en tierra de Madián. Y si usted ve a la palabra original para describir Madián, Madián significa conflicto. ¿Qué significa Madián? Conflicto. Entonces, vamos analizando esto, porque Dios tiene una palabra para Moisés, tiene una voz para Moisés,
necesita comunicarse con Moisés. Pero debe entender Dios, y así lo entiende, que le está hablando a un hombre que por 40 años se vistió como egipcio, pero su corazón es hebreo. Y ahora lleva 40 años en tierra de Madián, que Madián significa conflicto, en tierra de conflicto. Entonces tiene que hacerle entender a alguien que se vistió como egipcio, pero su corazón es hebreo, y ahora se encuentra por 40 años en tierra de conflicto. Paralelamente hay que libertar a un pueblo. Lo he dicho en otras oportunidades. El Señor le dijo a Abraham: mi pueblo será esclavizado en tierra de Egipto por 400 años. Pero lo que duró realmente la esclavitud de Israel fueron 430 años. Porque la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Abraham 400 años en la profecía. Pero cuando Israel salió de Egipto, dice que salió después de 430 años. Muchos podemos decir, pero ¿cómo si el Señor dijo 400 años? ¿Por qué Israel estuvo 430 años? Lo voy a decir desde un punto de vista revelación, no desde la revelación. Lo que yo creo desde un punto de vista de revelación es que Dios pensaba que el libertador con 10 años podría estar listo para liberar a su pueblo. Dios pensaba que poder sacarlo de la tierra de Madián con 10 años podría revelarse a él y sacarlo de la tierra de conflicto para que entendiera el llamado y el propósito que él le tenía, porque se encontraba en conflicto. No creo que haya sido la primera vez que el Señor lo salió a mirar. Yo creo que lo salió a mirar siempre, solo que no estaba listo ni preparado para la tarea que el Señor le iba a encomendar. Dios pensaba que se iba a tardar con Moisés 10 años en Madián. Y con 10 años la profecía calzaba. El problema es que Dios se demoró con Moisés 40 años en Madián. Y lo que Dios se tarda con un hombre puede ser esclavitud para toda una nación. Lo que Dios logra hacer entender a un hombre puede ser la esclavitud de gente que está alrededor de él y que están destinadas para que este hombre le hable y puedan alcanzar su salvación. Cuando el Señor viene a la tierra de Madián, ya atrasado en la profecía, un retraso en lo que entiendo yo, un retraso de 30 años, se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y el que estaba en conflicto miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Recuerda que ahora ya no está como príncipe, sino como pastor de ovejas. Y viendo Jehová que este pastor ex egipcio, ex hebreo, que está en tierra de conflicto, se acercaba por primera vez, Moisés tiene una experiencia con la voz de Dios. Y qué lindo que Dios lo llamó con el nombre que le dio la egipcia. ¿Cómo respeta a Dios las cosas, hermano? Porque uno puede decir, se lo dio la egipcia, podía cambiarle el nombre, ¿cierto? Pero lo respetó. Moisés. Y cuando Dios te llama por tu nombre es porque te ha hecho el seguimiento. Cuando Dios te llama por tu nombre es porque Él
te ha seguido desde el vientre, te ha seguido desde la eternidad, de periodos preexistenciales, te ha seguido en tu niñez, te ha seguido en tu adolescencia, te ha seguido, solamente que nosotros no entendemos que estamos dentro del plan, pero el Señor te sigue, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue, y llega un momento que el Señor te revela tu vida y te habla con el nombre, porque para Moisés era extraño lo que estaba viendo, para Dios no, porque lo había salido a ver una y otra vez. Quizás no sabes que Dios te ha salido a ver, pero el conflicto no te deja oír. Quizás no sabes que Dios te ha salido a mirar, pero el conflicto no te deja oír, ni ver, ni entender, ni comprender. Sacar a un hombre de un conflicto, hermano mío, una persona de un conflicto es complejo, es difícil, porque crea argumentos, crea paradigmas, crea patrones de pensamiento, crea patrones de conducta equivocadas. Es interesante que lo llame por el nombre, porque Moisés dijo: esto es extraño para mí, esto nunca lo he visto. Y dio por otro lado diciendo: tú no eres extraño para mí, te veo venir todos los días, te salgo a ver cada vez que apacientas las ovejas, solo que no te encontraba listo. Moisés, y él dijo: heme aquí. Y esto es revelador, porque le vuelve a hablar y le dice: no te acerques, sino antes quita el calzado de tus pies. Pero si yo he caminado todo este tiempo por este monte, sí, pero ahora yo estoy aquí. Y es un lugar santo, es tierra santa. Quita el calzado de tus pies. ¿Cómo empezó el encuentro de Dios con Moisés? Pidiéndole que se quite el calzado de sus pies. ¿Cómo empezó para Moisés el primer encuentro para con Dios? Con una actitud, ¿cierto? Quitarse el calzado de los pies. Y ahí, hermano mío, hablar de los pies tenemos para hablar muchísimo más. Muchísimo, porque los pies son importantes en la Escritura. ¿Se recuerda lo que dijo Mefiboset? No limpié mis pies, no me pude ir contigo, rey. Hay que ver los pies. ¿Por qué cree que el Señor lavó los pies de sus discípulos? Es interesante lo que Dios le está pidiendo. Es interesante, los pies marcan, o le dijeron a Josué: todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Entonces es interesante para hablar de los pies. Y el Señor, la primera administración que Dios le da a este hombre que se está encontrando con la voz de Dios, que se está encontrando, que tiene que entender lo que Dios le dio, porque él dijo: ¿qué soy? ¿Hebreo? ¿Soy egipcio? ¿Qué soy? ¿Pastor de ovejas? Y Dios dijo: no, nada de eso eres, solo que te preparó para lo que te tengo. Porque había una voz de Dios que tenía que ser revelada. Esa voz marcaba el pensamiento de Dios, esa voz marcaba el deseo de Dios, esa voz le iba a dar a conocer a Moisés el destino profético con lo que Dios siempre había soñado con él. Y qué lindo cuando tú te pones en las manos del Señor para que Dios cumpla sus sueños en ti. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas y aunque no lo quieras. Después lo vamos entendiendo y comprendiendo. Quita el calzado de tus pies. Ay, ya se me fue ese tiempo. ¿Quién inventó el reloj, hermano? Bueno, hay que correr. Quita el calzado de tus pies. Lo primero, ministración a los pies. Lo segundo, se revela: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso lo sabía todo israelita. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Usted conoce la historia. El Señor se le empieza a revelar. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanta hora y te enviaré ¿a dónde? ¿Cuál fue la primera comisión de Moisés? ¿Libertar a Israel? No. La primera comisión de Moisés fue enfrentar a Faraón. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que nadie puede saquear la casa de una persona a no ser que ate primero al hombre fuerte. Tú no puedes saquear la casa de una entidad espiritual si primero no atas
al hombre fuerte. No podía ser liberado Israel si primero no se ataba al hombre fuerte. Y como Dios conoce de todo lo que es espiritual, ¿a dónde envía Moisés? A Moisés primeramente, a Faraón. ¿A dónde lo envía? Al hombre fuerte. Te enviaré a Faraón, número 1. Y después, para que saques a mi pueblo de Egipto, los hijos de Israel. Pero qué interesante, hermano, que le está enviando a esta persona que está en conflicto para él, porque no para Dios, porque Dios siempre supo quién era Moisés. ¿Saben quién era Moisés? Moisés era un profeta de Dios, de los profetas más grandes que han existido en la tierra. Oseas dice en el capítulo 12, parece, me lo busca. Oseas, el profeta Oseas dice: por un profeta liberé a mi pueblo de Egipto, y por un profeta lo guardé y lo preservé en el desierto. Moisés no sabía lo que él era hasta cuando el Señor se le reveló. No solo era el libertador, no solo era un hombre que hacía señales, era el profeta de Dios, que cuando Dios lo salió a defender, dijo de Moisés: cuando vengan profetas les hablaré por visiones y sueños, no así con mi siervo Moisés, porque es un profeta con el cual yo hablo cara a cara. Pero en ese contexto, Moisés, ¿quién era? El que tenía el conflicto. No te imaginas lo que tenemos guardado dentro. ¿Y sabes por qué no lo entendemos? Porque no lo logramos ver. Porque vemos nuestras limitancias, vemos los obstáculos, vemos los conflictos, vemos que no puedo, veo que es imposible, veo que va a ser complejo, y llenamos todos esos argumentos y no logramos ver lo que Dios tiene. ¿Cuál es? 12:13. ¿Qué dice? ¿Y quién es ese profeta? Moisés. Te enviaré a Faraón. Pero ¿cómo me vas a enviar a la autoridad máxima? Sí. Y vas a liberar a mi pueblo de Egipto. Usted sabe que él presentó un montón de excusas, ¿cierto que sí? Por ahí dijo que era tartamudo, tardo de palabra. Yo creo que eran excusas, porque después dice la Escritura que Moisés era poderoso en palabra. Yo creo que eran excusas. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no me creerán. Primero, los israelitas no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Y qué respondió él? Una vara. Quizás era la vara pastoral, ¿cierto? Con el que se apoyaba, y esa vara quizás caminó con él 40 años. Una vara que corresponde al reino vegetal, ¿cierto? Y el Señor le dijo: échala en la tierra. Y la echó en la tierra. Y se hizo culebra. Solo Dios, bueno, el enemigo también lo hizo, pero Dios hace que algo que pertenece a un reino vegetal se transforme en algo que pertenezca a un reino animal. Qué interesante. Y dice que cuando se usó culebra, Moisés huía de ella. Parece que era medio miedoso, ¿cierto? Bueno, que o tenía fobia a las culebras, no sé. O quizás la culebra la ataca, no sé. No sé si hay otra traducción, ¿me la buscas, M? Otra traducción de ese verso que pueda decir: quizás la culebra lo atacaba, buscaba morderlo, porque ¿cómo va a huir así por huir, cierto? O a no ser le tenía fobia a las culebras, no sé. Pero empezó a huir de ella. Empezó a huir, ¿cierto?, de esa vara que lo acompañó tanto tiempo, solo que ahora se transforma en culebra. Bueno, hay una enseñanza más. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bueno, le da otras señales más. Pero qué interesante que en el capítulo 14, verso 17 dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. La vara que había acompañado a Moisés en su tiempo de confusión o de conflicto, que se hizo culebra, que huyó de ella,
que la volvió a tomar y el Señor lo pone como una figura de autoridad, porque las varas son figuras de autoridad. Y dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Como que va avanzando, ¿cierto?, el Señor con la vida de este hombre. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, me gusta el orden que le da Moisés. Primero su mujer, luego sus hijos, y lo puso sobre un asno y se volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés ahora para él la vara de Dios en su mano. Ya no era su vara, ya no era una culebra. ¿Qué es lo que era? La vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Último párrafo, y debe ser uno de los párrafos más oscuros del antiguo pacto y más difíciles de comprender y de entender, porque el Señor se le aparece a Moisés, le da la autoridad, le da el legado, y en el verso 24 dice que Jehová quiso matarlo. Y las preguntas que todos podemos decir: ¿cómo Dios quiere matar a alguien que le entrega una comisión? ¿Cómo Dios quiere matar a alguien con tremendo destino profético? Era el profeta, era el libertador. Y es uno de los textos más oscuros de interpretar, pero quise terminar con este texto porque Moisés está por entrar a su asignación. Escuche, Moisés está por entrar. Cuando Moisés entra a Egipto, entra a su asignación, entra a su destino profético y entra a ser el hombre de Dios que Dios siempre quiso que fuese. Va conmigo. Aquí iba camino a Egipto, iba camino a poder convertirse en lo que Dios había profetizado. Y en ese camino a Egipto, aconteció que en el camino, que en una posada, en un lugar de descanso, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Su esposa se da cuenta. Yo trato de interpretar, es un texto oscuro, muy oscuro, cómo Dios cambia de esa manera. Yo trato de interpretar que a Moisés le dio como una enfermedad, se descompuso, necesitó la posada para descansar. Su esposa se preocupó, ¿cierto?, de que ya estaba como descomponiéndose, desintegrándose, desvaneciéndose. Y Séfora, su mujer, le viene la revelación, porque Séfora sabía a lo que iban a enfrentar, pero entiende la situación que hoy está pasando su esposo. Y viene su esposa, Séfora, tomó un pedernal, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Estoy diciendo que este es un texto oscuro, difícil de poder interpretar, pero mire el ángulo que le quiero dar. Séfora tiene la revelación y dice: vamos a entrar a la tierra prometida, vamos a entrar a Egipto, vamos a entrar a Egipto a cumplir la comisión que Dios le entregó a mi esposo. Si bien Moisés debió haber sido circuncidado, porque todo niño hebreo al 8º día lo circuncidaban, esa era la orden que Dios le dio a Abraham, pero Moisés no había circuncidado a sus hijos.
Y quizás esa falta de entender el pacto pudo haber molestado a Dios. Dije que era un texto oscuro, difícil de interpretar. Quizás ese gesto de simplicidad que tuvo Moisés al no circuncidar a su hijo provocó que el Señor saliera y procurara, una versión dice que procurara matarlo. A Séfora le viene la revelación, circuncida a su hijo, saca el prepucio de su hijo y lo pone, escuche qué interesante, por eso quise terminar con este texto. Lo puso a los pies de Moisés, diciéndole: tú eres mi esposo de sangre. Moisés se recuperó luego de aquella experiencia, de esa situación y de lo que hizo Séfora, y luego entró Moisés a Egipto a cumplir su destino. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la preparación del profeta, en la preparación del libertador, la preparación de alguien que tiene que cumplir una asignación en esta tierra, la preparación de alguien que tiene que cumplir un destino profético que Dios tiene, Moisés nos marca una enseñanza. Pregunto, ¿qué fue lo primero que pidió Dios cuando Moisés escuchó la voz de él? Que se quitara el calzado. Ministración a los pies. ¿Quiere tener experiencia conmigo? Sí, perfecto. Quita el calzado de tus pies y yo te voy a revelar todo lo que tengo para ti. Por una cosa es la profecía y otra cosa es el cumplimiento. Ahora estaban a minutos, horas o días de entrar al cumplimiento. Y nuevamente el Señor le ministra los pies. ¿Quieres recibir el cumplimiento? Sí, perfecto. Hay carne que sobra en medio de ti. Y no vas a poder entrar al cumplimiento, aunque yo te he dicho lo que quiero hacer contigo, mientras esa carne no sea quitada. Y Séfora nuevamente toma la figura de los pies, porque pudo haberle pasado los prepucios en la mano, pudo haberlos tirado en cualquier lugar, sino que nuevamente se los tira a los pies. Y es interesante que el primer llamado le piden el calzado de sus pies, y para hacerlo entrar en el propósito, nuevamente le ponen los prepucios en los pies. ¿Qué vengo a decirte en este día? Que hay gente que sabe de llamado, sabe de voz y sabe lo que tiene que hacer, pero no está dispuesto a sacar el prepucio de su corazón. No está dispuesto a sacar la carne que sobra en su vida. Y por eso se le están pasando los días, se le están pasando los años, se le están pasando las décadas. Y una persona que no está dispuesta a sacar lo que sobra, la carne que sobra, eso es el prepucio, la carne que sobra, le va a costar mucho entrar en un cumplimiento de promesa. En un cumplimiento de promesa. El propósito de la voz de Dios es que se cumpla el deseo que Él tiene para con nosotros. Pero nos corresponde a nosotros sacarnos el calzado de los pies para recibir la voz. Y nos va a tocar sacar el prepucio del corazón para tener el cumplimiento de esa voz. Yo no sé en qué etapa estás. Si estás en la etapa donde hay que sacarse el calzado para escuchar, o si ya sabes lo que Dios quiere contigo y solo te toca sacar el prepucio. Pero para sacar el prepucio tiene que haber dolor y hay derramamiento de sangre. Porque es doloroso cuando tú tienes una vida formada, tienes una vida estructurada y viene Dios y te quiere cambiar absolutamente todo. Por eso muchos ven el cumplimiento y otros no lo pueden ver porque no están dispuestos a padecer. No están dispuestos a que les duela. Pero cuando Dios ve a un hombre que está dispuesto a eso, lo hace entrar en un cumplimiento, lo hace entrar en el destino profético y ese hombre puede disfrutar de lo que Dios tiene para con su vida. Te voy a pedir, por favor,
que te puedas poner en pie. En la mañana el Señor llamó al pueblo, porque fue Dios el que llamó. En la mañana Dios llamó al pueblo, y si no estuvo en la mañana, están las grabaciones. Le pido por favor que lo vea. Llamó a un pueblo que había perdido y olvidado el poder edificarle altar al Señor. Y vimos la mano del Señor. Hoy el Señor, conforme a lo que he escuchado, está llamando a un pueblo que necesita entender lo que Dios tiene para ellos, y les va a tocar quitar su calzado, entregar su tierra, para que la voz de Dios sea clara de lo que Dios quiere para con su vida y para con su familia. Hay otros que saben y ya conocen lo que Dios quiere, pero no han visto el cumplimiento, porque están llenos de argumentos, están llenos de paradigmas mentales, están viendo que las cosas que Dios les prometió piensan que tiene que solucionarse eso de la manera de Dios, y sacan cálculos. No, yo creo que de esta manera podría cumplirse, de esta otra manera podría cumplirse. Lo que Dios te está diciendo, saca el prepucio que sobra y deja que Dios cumpla esa palabra, y lo hará como Él quiera como Él quiera hacer. Entonces, quiero orar por aquellos que necesitan una voz de Dios y me digan: pastor, yo estoy dispuesto a quitar mi calzado para saber lo que Dios quiere con mi vida. Y quiero orar por alguien más que quizás me esté diciendo: yo sé lo que Dios quiere hacer conmigo, pastor, solo que no he arrancado el prepucio y yo quiero entrar al cumplimiento. Si estás aquí, ven aquí al altar, permíteme orar por tu vida y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Quiero ayudarte. Sé de lo que hablo, sé de lo que escucho, de lo que el Señor me ha hablado para este día. Ha sido un día muy profético, muy específico el Señor. No sé lo que te va a tocar orar. Si decir: Señor, yo estoy dispuesto a quitar mi calzado. Ahora Moisés no caminó descalzo, fue un acto profético. O quizás tú dices: yo sé, mi pastor, Dios ha sido tan claro, pero me he dado vueltas. No he querido dar ese paso, porque eso va a significar cambiar mi vida. Tengo una vida estructurada, tengo una vida ya tan tranquila, y eso me va a sacar de mi estado de confort, y yo no quiero esos dolores en mi vida. No quiero esos dolores en mi vida. Desde ya te digo que sacar el prepucio es doloroso. Es doloroso, pero te hace entrar en el cumplimiento. Y lo que vengo a decirte de parte del Señor, que no te conformes solo con tener una voz, sino que te conformes en que esa voz se cumpla en tu vida, que puedas entrar en tu etapa de cumplimiento, porque no sabemos, hermanos, se lo digo de verdad como su pastor, no sabemos en totalidad lo que Dios tiene para nosotros. Yo no sabía hace 3 años atrás que iba a andar recorriendo las naciones. Si nací en una de las poblaciones más duras de Santiago, nací en un lugar de pobreza, y ahora el Señor me tiene viajando a Estados Unidos, me tiene viajando para distintos lugares predicando, y cuando voy, cada vez que viajo, yo digo: yo Señor, yo Señor, yo Señor.
sé quién era, sé cómo llegué al Evangelio, yo, Señor. Y muchas veces se derraman mis lágrimas cuando llego a lugares y la gente nos recibe con tanto cariño, y yo digo, yo, Señor, yo, Señor. No saben los planes que Dios tiene contigo. Ni imaginamos, no logramos a imaginar los planes que Dios tiene con nosotros. Solo Dios necesita a alguien que quite su calzado, y Dios necesita a alguien que pueda hacer que le permitan cortarle su prepucio. El calzado te conecta con la voz. El quitar el calzado te conecta con la voz de Dios. El sacar el prepucio te conecta con el cumplimiento. Y Dios en este día nos está llevando a ambas, a que te conectes con su voz, pero también a que te conectes con su cumplimiento. Espíritu de Dios. Si pasaste aquí al altar, has venido y te has acercado al Señor, ¿cierto? En un acto de fe. Empieza a conversar con Él, empieza a hablar. Tú sabes lo que el Señor te está hablando. No mires al pastor ni al ministro. Mira al Señor en este día, y tú sabes lo que tienes que hablarle al Señor. Ten ese tiempo con el Señor y luego vamos a orar todos juntos, porque créeme que también necesito de esa oración. Pero quiero darte este tiempo donde tú hables al Señor diciendo: yo estoy aquí, Señor, estoy dispuesto para hacer. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Tengamos ese tiempo, tengamos ese momento, tengamos.